nuestra programación está junto a ustedes también en esta oportunidad de la Radio Estrella del Mar. Queremos contarles que hay dos personas que se encuentran acá en nuestros estudios, uno es don Tarcisio Antesana y también don Víctor Contreras. Ellos, aproximadamente el día 6 de marzo, constituyeron la Asociación para la Defensa del Ambiente y de la Cultura de Chiloé. Queremos conocer antecedentes, qué fue lo que movió también a estos ciudadanos a crear esta asociación y esta institución. Así que primero que todo les saludamos, gracias por recibir esta invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias y muy contento de estar nuevamente aquí en los estudios de Radio Estrella del Mar de Achao, que siempre es un espacio interesante para los temas que preocupan a los ciudadanos en Chiloé. ¿Cómo está don Tarcisio? Le saludamos también. ¿Cómo está usted? En realidad no es la primera vez. Me alegro mucho y felicito a la radio por la historia desde sus orígenes. Quiero recordar una vez más a Monseñor Juan Luis Cicer, nuestro mentor en muchos aspectos, y está muy contento de poder referirnos a esta asociación de ciudadanos que acabamos de iniciar y que creo que tiene mucha fuerza y representa el sentir de mucha gente que no tiene voz o no ha tenido voz. ¿Qué lo movió a crear esta Asociación para la Defensa del Ambiente y la Cultura? Fundamentalmente hemos visto que Chiloé, el querido Chiloé de todos, se ha ido cambiando, se ha ido desarrollando, ha ido creciendo, y en este crecimiento ha habido claramente un deterioro ambiental, un deterioro de la cultura, y esto es obvio para nosotros, los que vivimos en Chiloé, y para los turistas. Y el gobierno de Chile, las municipalidades, todos quisiéramos que esto se desarrollara, y quizás hay usos antagónicos entre el uso hay usos antagónicos del ambiente. Por un lado se deteriora y por otro lado se quisiera preservar para conservar aquello que es típico de Chiloé. El paisaje obviamente se ha deteriorado, la contaminación que vemos en las playas. Entonces esto hace que hemos formado esto como para poder apoyar a la autoridad, apoyar a las empresas, tratar de convivir conjuntamente pero en forma armónica, y por eso creemos que es necesario tener una voz de los ciudadanos, de un amplio espectro de profesiones, actividades, tendencias políticas, religiosas o lo que fuera, y eso ha sido fundamentalmente el propósito de esto, el poder defender, cuidar el ambiente y la cultura que hemos visto afectados en las últimas décadas. Ahora, ¿ustedes se han encontrado con situaciones, por ejemplo, medioambientales que les han llamado la atención y que han sido deterioradas, por ejemplo? Sí, nos preocupan varios aspectos de todo esto. Hace unos 30 años uno podía, y los mayores que escuchan esta conversación podrán recordar perfectamente bien que podían salir a la playa, ir a la marisca, internarse un poco en el mar, ir a la pesca y encontrar prácticamente todo lo necesario para el sustento básico y sano de quienes habitaban en ese minuto en el archipiélago. Esa situación ha cambiado y ha cambiado por distintas causas, pero una de las causas principales es porque se ha iniciado desde hace ya 3 décadas, quizá un poco más, un uso intensivo del recurso del mar, orientado ya no solo al consumo, sino principalmente al comercio y al comercio exportador, que en la actualidad es manejado en general por grandes empresas con capitales transnacionales que ciertamente han generado una posibilidad de empleo para muchas familias, pero que sin embargo nos han traído como contrapartida el que muchos de los recursos que hace 30 o 40 años del tiempo que hablamos ya no están presentes, y otros tantos están en una situación francamente degradada. Yo escucho los comentarios de ancianos que me dicen: mire, antes comíamos robalo de carne blanca, hoy día comemos robalo, cuando encontramos, de coloración rosácea de su carne, y cuando nos metemos a destriparlos encontramos en las vísceras de esos peces restos de pellet que han comido en las cercanías de las jaulas salmoneras.
Y desgraciadamente sobre esta situación hay pocos estudios de orden científico. Está la percepción de aquellos ciudadanos que pescan y que no pueden, mejor dicho, que se dan perfecta cuenta de que las cosas han cambiado. Ahora, cuando yo me encuentro con un robalo o un chorito o cualquiera de los recursos silvestres o de cultivo que está expuesto a esa situación, yo no sé exactamente qué estoy comiendo, porque en la dieta de los salmones se incluye una cantidad de fármacos, muchos de ellos antibióticos, que al ser consumido por otras especies que no tienen los resguardos que tiene el salmón en cultivo antes de salir al mercado, probablemente los estamos consumiendo nosotros, y lo estamos consumiendo sin saberlo. Ese es un área de preocupación, que quisiéramos saber y tener la certeza que aquello que consumimos en Chiloé es inocuo, que es sano desde todo punto de vista. Hay también producto de algo que los propios empresarios reconocen como una mala práctica social y ambiental, el que se ha instalado una estética de la basura. Uno recorre las playas y de desechos de todo aquello que perfectamente podría haber sido eliminado de manera sistemática y razonada. Vemos como muchos profesores de escuelas con niños básicos en las zonas rurales, sobre todo, hacen ingentes esfuerzos en campañas para limpiar el mar. Pero no vemos a nadie haciendo ingentes campañas para no ensuciar. Y esto da origen a una cultura interesante que hasta genera estéticas distintas. Los habitantes de la costa dicen, mira, allá están cultivando naranjas ahora en el mar, un poco riéndose sarcásticamente de esta coloración que asume el mar con las boyas de color naranja, que en cualquier caso son menos nocivas que las que se usaban antes de plumavit y cuyos residuos también encontraban en las vísceras de los peces. Bueno, hay una cantidad de temas ambientales que no son menores y que ameritan, desde mi punto de vista, dos líneas principales de trabajo. Uno, por cierto, la preocupación y la ocupación, diré, de los propios ciudadanos. Queremos comer sano y queremos que Chiloé siga teniendo un ambiente sano. Pero, de otra parte, queremos también que se incentive el uso de recursos para estudiar científicamente lo que aquí está pasando. Lo más probable es que haya como una conclusión que demostrar el que hay desequilibrios que se producen hoy día en los ecosistemas, en el mar, en el maritorio, en el territorio, que son causados por razones del propio uso que los seres humanos estamos dándole a esos recursos. Y es necesario saber científicamente, con la precisión que pueden arrojar esos estudios, qué es lo que pasa y cuál es el futuro que nos espera. Porque esto es hoy así, después de 30 y tantos años de iniciada esta forma productiva. Pero quisiéramos saber en 10 años más, en 15, en 20 años más, cómo va a ser la situación, afectados además por todo el tema del cambio climático que nos indica, según todos los pronósticos, que en los próximos 30 años aquí va a estar lloviendo menos de la mitad de lo que históricamente ha llovido. Ahora nos encontramos frente a... pero ese era el tuyo. ¿Aló? ¿Nos encontraste? No sé si... Ya. Eso significa que no se va a producir con menos agua, tampoco se va a producir. Claro, esa es. Le enviaste una referencia. Esa es una de las posibilidades. Claro, de suelo, como Tendré que buscarlo, pero hasta ahora estoy en una entrevista. Cualquier cosa te llamo, ¿no? Ya, retomamos, ¿no? Yo quería hacerle una pregunta, retomemos la pregunta. Quería hacerle una pregunta, una consulta. Hemos visto que por muchos años estas grandes empresas transnacionales en una primera instancia, cuando se han instalado acá, han
han cumplido en una primera instancia con la instalación, con toda la norma y toda la regla, pero también con el paso del tiempo hemos visto que han ido deteriorando el medio ambiente, dejando estas basuras, no cumpliendo muchas cosas, pagando multas porque a veces es más barato. ¿Qué hacer como grupo ustedes para que sí sean escuchados y que estas empresas cumplan con lo mínimo que es a veces hacer, dejar el medio ambiente limpio, entre otras cosas? La verdad que es estamos viviendo en una época en Chile y quizás en el mundo donde la institucionalidad, a veces por su complejidad y por sus tiempos de respuesta, no alcanza a entender la gravedad y la preocupación y la frustración de la comunidad, que ve que ante sus necesidades no tiene la respuesta inmediata. Quizá nosotros estamos en un ambiente cómodo, pero hay gente que vive en la extrema pobreza. Entonces yo no me puedo imaginar, porque yo no he vivido la extrema pobreza, el minuto a minuto de sufrimiento que esa persona está teniendo. Por eso yo creo que estamos en una encrucijada donde la institucionalidad realmente está revisando sus procedimientos, está tratando de ganarle tiempo al tiempo, diría yo, y tratando de entender, y yo creo que lo ha entendido en el mundo entero, el movimiento de los indignados, etcétera, y aquí también en Chile, que la ciudadanía tiene muchas cosas que decir y tiene una necesidad de participar. Y yo creo que en eso estamos. Se habla de la señora Juanita, de don Arcadio, de Pepito, Pepita. Yo creo que cada vez más y más tenemos que escuchar a esa voz que ha estado latente, expresándose como lo hacemos acá en Chiloé, con mucha modestia, humildad y a veces sin esperanza, sabiendo que la autoridad central, a veces la de Puerto Montt, de Santiago, no nos va a escuchar. Y aguantamos mucho, y lo hemos hecho. Y Chiloé entero lo ha tenido que, en cierta forma, sufrir. Y por eso estamos para participar. No tenemos indudablemente la solución a todo ni el conocimiento de todo, porque es un grupo de ciudadanos donde hay dirigentes vecinales, músicos, algunos científicos, profesores, dueñas de casa. Entonces nosotros no tenemos la respuesta a estas cosas, pero sí queremos expresar claramente que hay un deterioro del ambiente, hay un deterioro de la cultura que entre todos tenemos que remediar. Tenemos que actuar armónicamente, tenemos que escucharnos, y hay una voz que no ha podido expresarse o no ha sido escuchada no ha podido expresarse quizás con claridad y con energía, y no ha podido ser escuchada porque hay muchos problemas en el desarrollo de un país como Chile. Las fiscalizaciones siempre son muy lentas. Bueno, yo creo que si uno conversa incluso con funcionarios de las instituciones fiscales, van a decir en realidad nuestra capacidad de fiscalizar siempre se esa respuesta. Escapa a nuestra capacidad de acción, presupuestos o personal. No es el caso en otros países desarrollados como Chile pretende ser, donde nadie evade impuestos y evade leyes. Las leyes del ambiente son muy exigentes. Lo que los extranjeros de la gran empresa acuícola hacen en sus países, hacen acá, no lo podrían hacer en sus propios países porque estarían presos ineludiblemente, y eso no sería cosa de multa, sino que tendrían acciones criminales contra ellos, y ellos lo saben muy bien, y la gente acá se ha estado dando cuenta que hacen más allá de lo que harían en sus propios países. Sí, y sobre lo que dice Tarcisio quisiera insistir en un aspecto. Yo creo que las autoridades responsables de fiscalizan en la medida de lo que pueden, pero fiscalizan en el marco de un conjunto de normas regulatorias, de leyes que son bastante febles. Tú lo decías muy bien, algunos empresarios tienen clara conciencia y actúan pensando que les sale menos caro pagar la multa que hacer los procesos tecnológicos o de procedimientos en general que les hagan contaminar menos.
o que causen menos problemas ambientales. Ayer leí en el diario que un concejal de Castro y un miembro del CORE han iniciado acciones frente a la terrible hediondez que genera una planta procesadora de cal en el sector de Putemún. Y podríamos empezar a enumerar, podríamos recordar la hediondez que se genera ahí en Piruquina con las plantas donde se procesan desechos de los salmones, o el hedor asqueroso que producen los camiones que traen desechos desde Quellón y que pasan chorreando líquidos por el centro de Castro y nos dejan, voy a decirlo en forma muy sarcástica, el olor del crecimiento. Durante mucho rato pasaba la plaza de Castro, y fíjate que esos camiones, como la calle es también la ruta 5, pasan por frente a las oficinas de algunas de las autoridades que tienen que supervisar esto o fiscalizarlo. Y uno dice, ¿cómo es posible que esto ocurra? Y es posible, entre otras cosas, porque hay legislación que permite que esto sea así. Y este año tenemos que elegir nuevos legisladores. Y yo creo que este año esa también debe ser una preocupación ciudadana, tener a la hora de expresar nuestra voluntad, cautelar que en nuestras decisiones se orienten a aquellos que puedan efectivamente hacer algo por la defensa de las condiciones en las que vivimos. ¿Son débiles las leyes en Chile con respecto al medio ambiente después de tantos años de democracia? Bueno, tengo la impresión que si uno mira lo que ha pasado en el país en los últimos años, no puede concluir ninguna otra cosa que lo que tú acabas de afirmar. Si yo miro lo de Freirina, por ejemplo, donde se pretendía someter a la población a cambio de empleos muchas veces precarios, someterlos a vivir bajo la hediondez permanente y a las aguas contaminadas por la producción de millones de cerdos, y eso ambientalmente estaba aceptado, la legislación es débil. Si miro lo que pasa respecto de esta discusión sobre las represas para generar energía eléctrica por el uso del agua, destruir la Patagonia, que es un patrimonio de la humanidad y de la naturaleza, para generar una electricidad que ni siquiera vamos a aprovechar los ciudadanos, porque el 80% más o menos de la energía eléctrica que se produce en el país lo consumen las empresas mineras, y consumen esa cantidad básicamente porque usan procesos y tecnologías muy ineficientes del punto de vista energético. Si todos los ciudadanos del país apagáramos las ampolletas de nuestra casa, creo que no alcanzamos a copar ni el 2% del consumo total. Y estamos hablando de construir represas en un contexto en que es sabido, como comenté hace un rato, que debido al cambio climático cada vez tendremos menos agua, y menos agua destinada, entre otras cosas, para el consumo humano. Entonces estamos desaprovechando la posibilidad de cautelar los recursos para garantizar la condición vital que necesitamos. Uno de los temas que quería también preguntarle es ¿qué van a hacer? Están comenzando, están dando los primeros pasos. Van a comenzar con reuniones también y un poco, por llamarlo de alguna forma, hacer un estatuto, unos lineamientos de lo que ustedes pretenden de aquí en adelante. Bueno, los estatutos han sido aprobados en la reunión constitutiva inicial y se ha elegido un directorio, y estos estatutos están, junto con el acta, sigue el procedimiento legal para la personalidad jurídica, para obtener la personalidad jurídica, pero en el intertanto nos hemos constituido como tales y estamos determinando, planificando nuestra agenda. Yo quisiera utilizar este medio para hacer un llamado a todas aquellas personas que tengan un inclaudicable interés por lo que promueve esta asociación, que es el cuidado y la defensa del ambiente y de la cultura de Chiloé. Quisiéramos llamarlos para que se integren en esto con su voz y desde su propia perspectiva. Especialmente quisiéramos llamar a la gente común, a los campesinos, a los pescadores, porque quisiéramos representar una voz de toda la comunidad,
y todos necesitamos retroalimentarnos con lo que cada cual siente para poder representar en justicia a las autoridades y al público en general lo que nos preocupa en relación al ambiente y a la cultura. Y se ha establecido entonces un directorio provisorio hasta poder obtener la personalidad jurídica, y en el momento seguiremos en esto. Pero dentro de las acciones, además de este llamado, vamos a atender una serie de tópicos que ya se han identificado como importantes. Dentro de esto nos preocupa obviamente el borde costero, con todas las implicancias que significa el estado actual y su desarrollo. Y dentro de estos ambientes nos preocupa los humedales, que constituyen ambientes muy únicos, de alta productividad, donde se encuentran refugio especies endémicas, como, no voy a enumerarlo, pero son muchos, desde pilpilén, quetro, en fin, cisne, en fin, y especies migratorias. Bueno, algunas de estas especies migratorias han desarrollado este comportamiento desde mucho tiempo, y vienen especies como los zarapitos de pico recto y pico curvo, vienen desde Alaska y desde Canadá, hacen un viaje de quizás de 15.000 kilómetros para escapar del frío invierno polar del hemisferio norte, y vienen hacia el hemisferio sur, incluyendo Australia, África, ¿no es cierto?, Nueva Zelanda y América. Y en este caso particular, dentro de todos estos territorios, ¿no es cierto?, escogen fundamentalmente 4 lugares. El 90% de los zarapitos que migran desde el hemisferio norte al hemisferio sur vienen a 4 lugares. Uno de ellos es Putemún, Puyao, le sigue Curaco y Chuya. Tenemos el 90% de esta población viene de estos 4 lugares. Y en estos lugares no existe propiamente tal, ni siquiera la identificación por parte de las autoridades directas, de la Armada y de las municipalidades, una declaración de sitios sensibles, sitios donde la ley establece que no se pueden tener actividades desde luego carga-descarga ni de tránsito. Nos preocupa entonces estos humedales, nos preocupan igualmente los pomponales y las turberas, y el uso y explotación indiscriminada que se está haciendo en este momento. Especialmente estas turberas constituyen un verdadero pulmón hídrico de Chiloé, de tal manera que si no se protegen, si no se utilizan responsablemente, vamos a tener sequía, como ya algunos vecinos han indicado que existen en algunas islas. Esto es otro problema que nos preocupa mucho. ¿Qué le diría a las personas que están escuchando y viendo? Bueno, que este es un tema que es cuya solución requiere del concurso de todos. Aquí no sirve hacerse el leso, no sirve pensar que a mí no me afecta. Cuando la gente ve que las papas se quemaron por el tizón, tiene que empezar a razonar, y este es un razonamiento que podemos hacer en conjunto para ver cuáles son las causas que llevan a que los desequilibrios ambientales nos estén causando este tipo de peste. El monocultivo, el uso abusivo de pesticidas, deterioran la biodiversidad y hacen que ciertas especies, como aquellos hongos que se expresan en este fenómeno que se llama el tizón, probablemente se expresen con mayor fuerza y nos crean estos problemas, sumado por ejemplo al cambio en el régimen de precipitaciones. Nos da como resultado el que las papas hoy día se cultivan en una condición más compleja que hace 30 o 40 años. A lo mejor esto nos va a tener que llevar a los campesinos especialmente, a tener que pensar que hay que aprender a cultivar de otras maneras. Entonces, este es un aprendizaje que Chiloé va a tener que hacer en un nuevo escenario.
Y este aprendizaje requiere, por sobre todo, no la voz de expertos, entre comillas, que vengan a hablar desde el continente de que ahora échele este pesticida para matar el pasto a la zanahoria, pero con eso mató además a cuánta cosa había debajo del suelo, y por lo demás el veneno que le echaste te lo comes tú mismo después en la zanahoria, sino por sobre todo recurrir a lo que la gente llama el conocimiento ancestral, la experiencia de los mayores, que sabían antes enfrentar estos problemas, sabían resolverlos, sabían cultivar en buena condición las papas, un trigo que ahora no se siembra aquí, una quinoa que se perdió hace ya muchísimo tiempo. Entonces, este es un tema cultural. El ambiente está estrechamente relacionado con la cultura. Cuando hablamos de cultura no hablamos solo del folclore y de las rancheras y de las cuecas, que son muy bonitas, muy interesantes, a mí como músico me interesan mucho, pero el tema de la cultura es más amplio, tiene que ver con cómo queremos vivir, con cómo qué queremos comer y cómo y en qué condición, y por lo tanto esto lo enfrentamos todos en conjunto, o no tenemos, creo yo, muchas posibilidades de resolverlo. Entonces, el propósito de esta asociación es que podamos generar un espacio en el que todos concurran a dar su opinión por distintas vías. No es necesario que haya que ir a reuniones todas las semanas. Haremos reuniones, haremos coloquios, haremos seminarios, pero también vamos a intentar desarrollar materiales que apoyen en la didáctica de los colegios, por ejemplo, que apoyen al desarrollo de buenas prácticas. Mira, quiero comentar para terminar esto un puro elemento. Se acerca la Semana Santa. La tradición dice en Chile que, no sé de dónde salió, pero así es la tradición, que hay que comer pescado, y ya vemos que el precio de los limones anda por sobre los 1.000 pesos en algunos negocios y en los supermercados también. ¿Por qué? Porque los mariscos se comen con limón. ¿Qué mariscos vamos a comer? ¿Sabemos qué mariscos vamos a comer? ¿Sabemos si vamos a estar expuestos a algún riesgo alimentario por consumir, por ejemplo, mariscos con crudos? Yo me acuerdo cuando niño comía cantidades de almejas crudas. Hoy día no puedo hacerlo porque el riesgo de contaminarme con un vidrio parahemolítico y que me dé una diarrea de miedo es demasiado alto. Pero nadie me garantiza a mí que los mariscos que se compren en alguna feria provengan de un lugar en que se está cultivando o extrayendo de manera segura. La autoridad sanitaria hace esfuerzos tremendos en Quellón, por ejemplo, y detecta frecuentemente cargamentos de almejas que vienen desde el sur, de Melinca, de más al sur todavía, y de zonas que están cerradas por largo tiempo porque están contaminadas con toxinas que pueden causar la muerte de una persona. Entonces, frente a estas situaciones, no basta solo lo que la autoridad fiscalizadora puede hacer. Está por sobre todo lo que nosotros culturalmente podemos aportar produciendo un cambio, siendo responsables a la hora de consumir, a la hora de comprar, indagando que aquello que estamos comprando para nuestro alimento sea efectivamente algo sano y que nos aporta. Muy bien, don Tarcisio Antesana y don Víctor Contreras, muchas gracias. Y bueno, como siempre, las puertas de Radio Estrella del Mar están abiertas para que la asociación pueda también difundir todas sus actividades y lo que pretende de aquí en adelante. Les deseamos lo mejor. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, muchas gracias a Radio Estrella del Mar, porque siempre nos abre las puertas para plantear estos temas que ojalá vinculen a mucha gente y haya muchos que digan, sí, yo también puedo aportar un granito de arena. Muchas gracias. Muchas gracias. Solamente me despido con esperanza. Yo creo que entre todos podemos expresar nuestra voluntad, nuestro querer, nuestros intereses. Somos ciudadanos y confiamos en que las autoridades nos van a escuchar. Hay muchas cosas que la misma autoridad quisiera hacer y no puede a veces, o quizás no está preparada, y yo creo que nosotros en conjunto podremos ayudarles a conocer lo que la gente piensa, y así que tengo un llamado de esperanza y de trabajar en conjunto. Somos, creo que, mucho más que dos. Muchas gracias.